¿Qué tal? Buen día, sean ustedes bienvenidos a la sesión del día de hoy, en donde vamos a abordar el siguiente punto de nuestro curso, que es en lo referente a lo que es la rescisión laboral. ¿Qué entendemos por una clasificación de las rescisiones laborales y sobre todo qué efectos jurídicos puede tener con respecto de las relaciones de trabajo o de esas condiciones laborales que ya abordamos la semana anterior? Recordemos que las relaciones laborales siempre van a condicionar ciertos estatutos de derechos y obligaciones, lo referente a la jornada laboral, que es de 8 horas como máximo al día, el horario y el área de trabajo, los días de descanso, pero específicamente hablar de estos temas de clasificación implica mucho hablar de cuándo es responsabilidad para el patrón y cuándo es responsabilidad del trabajador ese despido o esa causal para una rescisión del derecho del trabajo. Sean ustedes bienvenidos y bueno, vamos a empezar esta parte de lo que son la terminación de las relaciones de trabajo. Establecemos entonces que para efectos de no solo del contrato individual, sino también de algunas condiciones del contrato colectivo, esas rescisiones y terminaciones de trabajo vamos a establecerlas a través de cómo nosotros llevamos una vida laboral, ¿sí? Cómo llevamos esta condición de establecer esa parte del derecho y sobre todo cómo vamos a establecer esos parámetros de cómo las relaciones y decisiones de trabajo van a apuntalar. Perdón, ya hablábamos la semana anterior que por relación de trabajo se entiende esa condición que da un acto jurídico, sea cual sea el origen, y sobre todo que va a haber prestaciones de trabajo sobre una persona subordinada a un patrón mediante el pago de un salario. ¿De acuerdo? Establecemos también dentro de la relación laboral a los sujetos de la relación de trabajo, que son los obreros patronales. Es decir, como sujetos tenemos al trabajador y al patrón, pero como sujetos indirectos podemos tener al intermediario, o como más bien, como referente al patrón, como sujeto indirecto, serían los intermediarios, los sindicatos o los contratistas. Recordemos también que trabajador es esa persona física que presta a otra persona física o de carácter jurídico colectivo o de carácter moral un trabajo personal subordinado, entendiéndose que el trabajo se da a toda actividad humana de carácter intelectual o material, con independencia del grado de preparación profesional, técnica u oficiosa para los que son aptos los trabajadores. Entonces, aquí en esta especificidad del trabajador de confianza, dependerá mucho de las funciones de acuerdo a la naturaleza que va a desempeñar y sobre todo no a las que le den la designación del puesto. ¿Por qué? Porque recordemos que los trabajadores de confianza están sujetos siempre a lo que es la fiscalización, la vigilancia, los directores, esas condiciones que van por debajo casi de los patrones, como lo establecíamos la semana anterior. Y sobre todo, cómo establecer esos trabajos personales al servicio del patrón. El patrón, recordemos que es esa persona física o jurídico colectiva o también llamada persona moral que va a utilizar los servicios de uno o varios trabajadores al servicio de la empresa, pero que de acuerdo con las condiciones del trabajador y de acuerdo a la costumbre pactada, se van a utilizar los servicios de más trabajadores de acuerdo a las necesidades que requiera la empresa. ¿Sí? De esta misma relación laboral también surge esta figura llamada contrato laboral o contrato individual de trabajo, que por vicisitud es ese acuerdo previo de voluntades en virtud del cual un trabajador se compromete a prestar sus servicios por cuenta ajena, pero también en dirección y dentro de las entidades que correspondan a la naturaleza jurídica de ese patrón, si es persona física o persona jurídico colectiva, quien le va a contratar a cambio de una remuneración y que el contrato individual siempre va a atender a esas
declaraciones y cláusulas que establecen la relación de trabajo. ¿De acuerdo? Bien. Recordando estos tecnicismos o estos conceptos básicos, vamos a poder hablar qué son las suspensiones y qué efectos tienen las condiciones de trabajo. ¿Sí? Por un lado tenemos que vamos a establecer suspensión, rescisión y terminación de las relaciones internas de trabajo atienden a lo señalado en el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Entre esas condiciones vamos a establecer una suspensión. ¿Qué efectos tiene? Bueno, suspender la continuidad de los beneficios de la seguridad social, la temporalidad de la relación jurídica o la reserva de inalterabilidad del contrato. Por rescisión podemos entender que surgen dos figuras. El despido, que en su modalidad de justificada son todas esas condiciones que el patrón acredita para ya no contar con los servicios de un trabajador, o el injustificado cuando esa acción no tenga los elementos necesarios para ser justificados. Y sobre todo que aquí puede requerir dos vías, una indemnización constitucional o en su defecto la reinstalación. Y como parte de rescisión también entendemos que es el retiro de las condiciones de trabajo, que puede ser por voluntad propia del trabajador. Ahora, las terminaciones de las relaciones de trabajo siempre atenderán a las disposiciones en el artículo 53 de la legislación laboral y para efectos vamos a tener el mutuo consentimiento, puede ser la muerte del trabajador, pudiera ser en esa parte en la terminación del contrato de por obra determinada, pudiera ser también esa condición el término del capital de la empresa, por ejemplo, ¿no? O en su defecto, la terminación ya de una relación por incapacidad física o mental por parte del trabajador. ¿De acuerdo? Bien. En este sentido, vamos a abordar el primer concepto, pero antes de esto vamos a ver cómo esas vicisitudes hechas a las suspensiones de trabajo se van a entender como esos sucesos prósperos, pero de carácter adversarial o adverso, que se presentan a lo largo de la vida de la relación de trabajo y que concretamente se va a dar al estudio de estas figuras en cuanto a la suspensión de la relación de trabajo, a la rescisión de las relaciones de trabajo, con responsabilidad y sin responsabilidad para el patrón o para el trabajador. Las terminaciones de las relaciones de trabajo. Entonces, en esta parte vamos a ver que la suspensión de trabajo siempre se dará en ese sentido a la observancia concreta de dejar de prestar un servicio por parte del trabajador, pero que a su vez también el patrón le va a dejar de pagar ese salario y sobre todo que en el grado de responsabilidad de cada una de las partes, en lo dispuesto al artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, puede haber admisión de excepciones, por supuesto. Puede continuar esa relación de trabajo con el pago correspondiente o bien si se tratase de riesgos de trabajo calificados o las licencias de maternidad. ¿Por qué? Porque en la parte de riesgos de trabajo pudiéramos establecer ya los propios riesgos de la actividad laboral o bien accidentes de trabajo que interrumpen temporalmente esa relación jurídica de carácter contractual, de carácter laboral, pero que el trabajador puede regresar a su trabajo. Asimismo, las licencias de maternidad. Entonces, el artículo 42 nos va a señalar como causas de rescisión o de suspensión temporal esas obligaciones de prestar y para dejar de pagar el servicio sin responsabilidad para el trabajador y para el patrón. Ahora, Mario de la Cueva nos define la suspensión como esa institución jurídica de carácter laboral que tiene por objeto, primero, conservar la vida de la relación jurídica en los trabajos, pero suspendiendo la producción de los efectos sin responsabilidad para el trabajador o para el patrón. Y cuando adviene alguna circunstancia que distinga los riesgos de trabajo, impida a este trabajador la prestación de su mismo. ¿Sí?
Ahora, para efectos de suspensión, es menester que la suspensión de la relación jurídica de ambas partes dejan de estar obligadas. Las partes dejan de estar obligadas. Es decir, por un lado, el patrón no está obligado al pago del salario y el trabajador, pues, no tiene que prestar sus servicios. Para estas condiciones, no debe confundirse la situación de cómo establecemos la suspensión o alguna incapacidad derivada de los riesgos de trabajo. Es decir, que por un lado, eh, el trabajador pudiera ya establecer condiciones que le impidan desempeñar adecuadamente su trabajo, ¿sí? O que en una condición, por ejemplo, de maternidad, subsista así la obligación del pago, pero aun cuando el trabajador no se encuentre prestando los servicios. Lo mismo sucederá en alguna incapacidad temporal o en alguna incapacidad no tanto permanente, pero sí que impida continuar en el centro de trabajo. ¿De acuerdo? Ahora bien, establecemos que durante la suspensión sí se pueden suscitar circunstancias que van a derivar esa conclusión de la relación laboral, pero debemos analizar cada una de las figuras concernientes, ¿sí? En síntesis, nosotros establecemos que la característica preponderante y esencial de la suspensión es la temporalidad, es decir, ese tiempo que va a transcurrir para que esa suspensión no esté surtiendo efectos jurídicos, pero a su vez no deje sin efectos una relación individual de trabajo por tiempos específicos. ¿De acuerdo? Ahora sí, de acuerdo al artículo 42, son causas de suspensión de trabajo. Bueno, la fracción primera nos va a establecer la enfermedad contagiosa del trabajador. La fracción segunda, una incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya riesgos de trabajo. Y la fracción tercera, prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el trabajador, desde luego, puede condicionarse que obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, pues obviamente el patrón tendrá que pagar obligatoriamente los salarios que se hubiesen dejado de percibir. ¿Sí? Entendemos que la suspensión de aquellas actividades de trabajo va a surtir efectos de conformidad con lo establecido en el artículo 43 en su fracción primera de la Ley Federal del Trabajo, correlacionado con las fracciones 1 y 2 del artículo 42. Pero se entiende que desde el momento en que el patrón tenga conocimiento de la enfermedad contagiosa, ahí aplicará la incapacidad temporal para el trabajo. Y que en términos de ley, los salarios máximos fijados serán acordes a lo establecido en la Ley del Seguro Social para tales efectos y en lo concerniente al tratamiento de enfermedades de carácter no profesional, es decir, enfermedades generales. Ahora, dentro de las suspensiones de trabajo, entendemos que la Ley del Seguro Social señala algunos términos sobre cómo las prestaciones deben correr. O sea, estamos hablando de prestaciones en cuanto a servicio médico, en cuanto a pago de incapacidad. Ahora, que en esta parte nosotros establezcamos que este pago sea parcial y este pago pudiera ser prorrogado hasta por 52 semanas o en los casos de enfermedad, pero que en este caso también pueda ser prorrogado por el máximo que la ley considere necesario. Por eso, en cuanto a la incorporación del trabajo, una vez que se ha ejecutado ya ese dictamen médico y que se ha agotado la temporalidad de acuerdo a los servicios establecidos en la Ley de Seguro Social, el trabajador debe incorporarse al día siguiente de la fecha en que termine la causa de suspensión. Esto en adhesión al artículo 45 en su fracción primera. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se dice el artículo 45. El artículo 45 nos señala que el trabajador debe regresar al trabajo en dos hipótesis. La fracción primera, que en los casos de las fracciones primero, segundo, cuarto y séptima, el artículo 42, se debe establecer el día siguiente en que la fecha termine la causa de la suspensión. Y en la fracción segunda, en los casos de las fracciones 3, 4 y 6 del artículo 42, dentro de los 15 días siguientes a la terminación de causas de suspensión. Vamos a ver más adelante cómo está esto estipulado. En tanto que la suspensión en lo referente, a la fracción segunda del artículo 43,
En los casos de prisión preventiva o arresto, se entiende que la suspensión surtirá efectos desde el momento en que el empleado acredite haber estado detenido y a disposición de la autoridad judicial o de la autoridad administrativa. ¿Por qué? Porque en este caso, hasta que se decrete sentencia ejecutoria que lo absuelva o que lo condene, ahí determinaremos si la suspensión se prolonga a una rescisión, a una terminación de contrato, o bien surte efectos para que al día siguiente se presente. ¿Sí? Entonces, en esta condición, la suspensión de la libertad provisional debe presentarse a trabajar en un plazo de 15 días siguientes a la liberación. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que ver cómo quedó esa persona, ¿no? Si fue con sentencia absolutoria o, en su defecto, el juez le impuso una medida cautelar por algún delito que esta persona haya cometido. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora bien, ¿qué nos dicen las fracciones cuarta, quinta y sexta? Bueno, que por un lado vamos a establecer como parte de suspensión el arresto del trabajador, el cumplimiento de los servicios y desempeño de los cargos mencionados en el artículo quinto constitucional y el de las obligaciones consignadas en el artículo 31, fracción tercera de la propia Constitución. En la fracción sexta, la designación de los trabajadores como representantes ante organismos estatales, como son la Comisión Nacional de Salarios Mínimos o la Comisión para la Participación en Utilidades de las Empresas. ¿De acuerdo? Son comitivas finalmente que se van ahí agregando a estas condiciones. ¿De acuerdo? Ok, ahora, por cuanto hace a la suspensión, establecemos que estas causas pudieran ser la enfermedad contagiosa, como la fracción primera lo señala, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente que haya sufrido el trabajador dentro del horario de trabajo o alguna enfermedad que no constituya algún riesgo tanto para el trabajador como para el patrón. Ahora bien, entendemos también la fracción tercera lo que hablábamos, la presión preventiva del trabajador, que a lo mejor esté seguida por sentencia de carácter absolutoria. Y aquí, si el trabajador obró en defensa del patrón o de los intereses del mismo, pues desde luego que tiene derecho a recibir los pagos correspondientes. ¿De acuerdo? Entonces, en esta condición, la fracción primera, segunda y tercera nos señalan que en ese sentido, en el momento de la suspensión, tenemos que hacer correlación con la ley de seguro social. ¿Por qué? Porque aquí establece un apartado fijado o fijo para la condición de enfermedades de carácter no profesional, ¿sí? Y sobre todo que la ley de seguro social señalará en qué términos se proporcionarán esas prestaciones asistenciales, es decir, desde el momento en que corre el servicio médico, en que corren los plazos para el comienzo de la enfermedad, los plazos de cuando concluye la enfermedad y sobre todo que si al término de 52 semanas de estar en el mismo padecimiento, se puede ser prorrogado hasta por 57 semanas previo dictamen médico. ¿Sí? Esto en condiciones del artículo 45, fracción primera. Ahora, entendemos también que la prisión preventiva del trabajador necesita ser por disposición de autoridad judicial o en su defecto autoridad administrativa. Y que en este sentido nosotros vamos a establecer también esta parte de cómo eh, la sentencia puede definir la absolución o bien la prisión del trabajador. ¿De acuerdo? Ahora, en tanto a las fracciones 7, 8 y 9, de acuerdo a las reformas hechas en el Ejército de la Federación del 4 de junio del año 2019, se entiende que por disposiciones de algunos documentos, leyes o reglamentos necesarios para la prestación del servicio del trabajador. En este sentido, la fracción 8 nos va a decir que la conclusión por la temporada en el caso de trabajadores contados bajo la modalidad, es decir, trabajadores eventuales. O bien, en su fracción novena, la licencia que se refiere el artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué efectos tiene esta parte de la suspensión? Bueno, por un lado,
pues nos dará que ninguna de las dos partes tiene que cumplir las obligaciones que se adquirieron al momento de celebrar la relación jurídica. Sin embargo, el patrón no está obligado al pago del salario. En ese sentido, el trabajador no está condenado ¿a qué? A prestar el servicio. ¿De acuerdo? Ok. Ahora bien, para efectos que se consideren dentro de los que se operan en favor del trabajador, la ley del IMSS nos establece que si el trabajador está afiliado y está al corriente con las cuotas patronales, puede continuar disfrutando de los servicios que otorga el instituto, aun cuando no esté prestando el servicio o en su defecto cuando no se le esté pagando. Es decir, que aquí la temporalidad y la reserva de la plaza para el trabajador tienen que ser más o menos en un corto, mediano plazo, pero esos plazos pueden ser limitados, sobre todo desde la causa de la suspensión. Es decir, si la causa de la suspensión no le impide al trabajador prolongar más allá del tiempo establecido esas condiciones, pues desde luego que puede regresar a trabajar y desde luego que puede establecer el derecho a reclamar si se da esa condición un posible despido injustificado. ¿De acuerdo?